Cambios culturales. Hemos hablado un poquito de los cambios económicos, hemos hablado un poquito de los cambios sociales, de los cambios políticos. Faltan los culturales porque también fueron muy importantes. La época del Renacimiento es algo que tenemos que abordar justo después, cuando veamos a los grandes arquitectos, a los grandes escultores, a los grandes pintores, pero también los pensadores surgieron en esta época. Porque pasamos de una época oscura, que es la Edad Media, a una época de renacimiento cultural. Y todo ello va a venir avalado sobre todo por un gran invento que se va a producir en el siglo XV. Un tal Gutenberg, esto os tiene que sonar, inventa la imprenta. La imprenta que permite la realización de un montón de copias de un mismo original y, lógicamente, esto va a abaratar los libros. Si se abaratan los libros, obviamente la cultura se puede difundir muchísimo más. Todo esto va a venir resumido en la llamada filosofía humanista. ¿Qué es el humanismo? Bueno, pues el humanismo es un movimiento cultural e intelectual que aglutina una serie de elementos. El primero, se recupera la cultura clásica, se abandona la Edad Media y se quiere volver otra vez a la época de Grecia y de Roma. Además, sin dejar de lado la figura de Dios, la religión ya no tiene un papel preponderante dentro de la cultura. La gente vuelve la mirada hacia el ser humano. Por eso se llama antropocentrismo. O sea, el centro ahora mismo del universo ya no es Dios, sino que va a ser el hombre. Insisto, van a seguir siendo cristianos y no van a abandonar la idea de Dios, pero el hombre cada vez tendrá más y más importancia. Además, esta va a ser una época en la que, precisamente por abandonar un poquito esta figura de Dios, ya no se cree tanto en el pecado y en el temor a que si hago algo mal voy a ir al infierno. Así que va a empezar a haber un periodo de más optimismo y creatividad. El deseo de aprender. Algo que con el paso de los años, y comparándolo ya con el siglo XXI, ha desaparecido. Aprender por aprender. Por eso mucha gente no se dedicará solamente a una disciplina, sino que abarcará un montón. Recordar el genio renacentista por excelencia, que todos conocéis, y que sabía un poco de todo. Da Vinci. Ese hombre era inventor, era arquitecto, era pintor, era escultor, era ingeniero, se dedicaba un poquito a todo. Bueno, pues ese es el prototipo del hombre renacentista. Además, ya no se basan las ideas en dogmas. Un dogma es una verdad que nadie puede recurrir, que nadie puede criticar. Aquí ya las cosas empiezan a cambiar y la gente empieza a tener espíritu crítico, porque empieza a razonar por su cuenta. Se empieza a investigar, porque antes todo lo que ocurría era gracias a ¿qué? A Dios. Gracias a Dios. Bueno, pues eso empieza a cambiar. Y por supuesto, si empiezo a razonar e investigo, después todos mis hallazgos, ¿qué tengo que hacer con ellos? Experimentarlos, ponerlos en práctica. De aquí, de esta época, va a surgir pues, figuras tan importantes como Copérnico, que va a ser la primera persona que vea que la Tierra no gira que el Sol no gira alrededor de la Tierra, sino que es al revés, o figuras como el creador de la gravedad, bueno, el descubridor de la gravedad. ¿Quién? Newton, ¿vale? Newton es de la edad moderna también, ¿vale? Por último, para convertir o para conseguir que todo este conocimiento llegue a todas partes, se van a empezar a utilizar las lenguas vernáculas. A ver, ¿este palabra qué es? Vernáculas. De Berna. No. A ver. ¿Qué tal si leemos? Dice, hasta entonces casi todos los libros se escribían en latín, porque era la lengua de la Iglesia. Pero se va a empezar a escribir en las lenguas de cada uno, o sea, las lenguas maternas. Se va a empezar a escribir en italiano, se va a empezar a escribir en inglés, en alemán, en español, en francés, con lo que la gente va a tener más acceso a la ciencia, a la literatura, al arte, porque va a empezar a entenderlo. Plantearos que cuando la gente iba a misa, en esta época, toda la misa era en latín, y no se enteraban de nada. Encima, mucha gente era analfabeta. Bueno, pues esto va a empezar a cambiar a lo largo de estos siglos. Figuras importantes de esta época, Dante, Petrarca, Boccaccio, esto lo vais a estudiar fundamentalmente
cuando estéis dando lengua y literatura de la Edad Moderna, que no sé si es en tercero o en cuarto de la ESO, cuando lo veáis. ¿Vale? Dime. ¿Qué significa eso de Divina Comedia, Cancionero y Decamerón? La Divina Comedia es la obra más importante de Dante, el Cancionero de Petrarca y el Decamerón de Boccaccio. ¿Vale? Bien, dentro de este cambio cultural, esto va a ser lo más importante. El desarrollo de la imprenta, que van a ser una serie de tipos, se llaman así, que son unas pequeñas letras en relieve, que las tienen que ir colocando a mano, para posteriormente llenarlas de tinta, meterlas en una prensa, colocar el papel debajo, prensar y a por otra página. ¿Vale? Además, no solamente la invención de la imprenta va a ser determinante, sino también la llegada de algo que hablamos el otro día, el papel. Papel de celulosa, no el papel que se venía utilizando hasta ahora, que era pergamino. Pergamino, que es la piel de un cordero, la cual se le quita el pelo y se escribe. Y eso era carísimo. Bueno, pues con esto, lógicamente, todo esto se va a abaratar y va a fomentar pues, el desarrollo de la cultura. Cosas que, ya digo, todavía seguimos manteniendo. ¿Vale? ¿Alguna duda? No. Pues se acabó. Eso es todo, amigos.